mercados toca abrir una ventana a tiempo de análisis. Daniel Santacreu, analista Mercatrading Bolsa. Daniel, muy buenas. Hola, muy buenos días, Eva, ¿qué tal? Bueno, no parece que los inversores estén, sobre todo aquí, en Madrid, con optimismo. Es una sesión, además, que viene tras las ventas de Wall Street y los futuros americanos dudan. ¿Cómo estás viendo cómo hay que prepararse de cara a esa preapertura americana y la sesión de Europa? Sí, efectivamente, como tú bien has dicho, pues estamos viviendo una jornada nuevamente bajista, eso sí, con poco volumen de negociación, puesto que aquí es una sesión semifestiva, caídas del 0,47% para el selectivo de la bolsa española, pocas ganas en el mercado, ya que tanto el IBEX 35 como el resto del conjunto de los índices europeos se encuentran muy cerca de zonas de resistencia clave. Si observamos el gráfico en pantalla, vemos el selectivo de la bolsa española cómo se nos ha acercado ya a la zona de los 8.500 puntos. Es un nivel de retrocesión proporcional, el último de los niveles de retrocesión proporcional equivalente al último tramo bajista desde la zona de máximos del pasado mes de junio de 2021 hasta los mínimos que se alcanzaron el pasado mes de octubre, y por tanto esos 8.500 puntos de momento son un punto de inflexión donde los bajistas están adueñando de la situación, se está produciendo cierto rechazo en esta zona que mientras no la superemos pues no podremos ver alzas sostenidas e importantes para al menos el selectivo de la bolsa española, y algo que también pues está corroborando en el caso del CAC 40 parisino, cuyo gráfico ya tenemos aquí mismo en pantalla. En este caso hemos visto una ruptura al alza de este último nivel de corrección proporcional correspondiente a los 6.715 puntos. De momento se ha producido ya un escape en falso. Los bajistas han tomado el control por encima de esta zona, lo han devuelto por debajo de esos 6.720 puntos al CAC 40 parisino, y que coincide pues también con un DAX alemán, tal y como podemos ver en su gráfico, también chocando contra esa zona de resistencia correspondiente al 61,8% de toda su retrocesión proporcional Fibonacci al último gran tramo bajista. Aquí estaríamos hablando de una repulsión del precio en la zona de los 14.600 puntos que pues de momento están siendo un techo de mercado a corto y medio plazo muy importante a lo que los índices están enfrentando. En el caso, como decimos, del DAX alemán, como zonas de soporte y a nivel contundente, la zona de los 14.175 puntos, que es el origen del último de los huecos alcistas que se generó en la jornada del 11 de noviembre, y por debajo de este nivel pues daríamos por hecho que el suelo a corto plazo se habría perforado a la baja y asistiríamos a nuevas caídas. De momento estamos en un impasse donde los alcistas y bajistas vemos cierta lucha entre ellos, y de momento, mientras en el caso del DAX alemán no se superen los 14.600, no podríamos hablar de nuevos o de la apertura de un nuevo mercado alcista, un nuevo tramo alcista tendente a buscar los 15.000 o la entrada al menos en un terreno de cierta neutralidad. Esta zona de resistencia también la corrobora el Eurostoxx 50, como vemos en el gráfico en pantalla. Choque contra el último de los niveles de retrocesión proporcional Fibonacci, por tanto una zona de resistencia natural para el Eurostoxx 50 que, a pesar de que lo haya intentado, ha chocado con esos 4.000 puntos, que además es un nivel psicológico bastante importante y donde pues ha habido cierto rechazo. Por tanto, podríamos hablar de unos índices europeos ahora mismo, todos ellos o prácticamente los más importantes, IBEX 35, CAC 40, DAX alemán y Eurostoxx 50, en plena zona de resistencia, lo cual pues nos hace ser muy cautos, puesto que el mercado americano también se encuentra en zonas de resistencia clave, que si quieres luego podemos ver. Claro, por supuesto, si quieres profundizar en ese punto, antes de preguntarte otra cosa, podemos ir a ello. Sí, en el caso del Dow Jones de Industriales, pues también vemos un intento infructuoso de superación de ese 61,8%. Se consiguió superar en varios cierres consecutivos por encima de ese nivel.
tenemos unos máximos también en los 34,260, máximos del pasado mes de agosto, y después de un intento también infructuoso de superación, los bajistas se han vuelto a hacer, se han adueñado de la situación y por tanto pues hemos visto un intento muy claro que no se ha venido corroborando con el resto de índices. El S&P 500, aquí lo que vemos es una sucesión de máximos y mínimos relativos decrecientes. Por encima de 4.100 se anularía esta tendencia bajista, pero como vemos, pues hace tan solo 3 sesiones se chocó con estos 4.100 y a partir de ahí hemos visto pues un nuevo deterioro para el S&P 500, que pues todo ello pues está arrastrando a los índices europeos a nuevas caídas, tal y como podemos ver, estamos viendo en la sesión de hoy. Por tanto, con niveles por encima de 4.100 para el S&P 500, podríamos comenzar a hablar de un mercado algo más neutral o cierto positivismo en el mercado de renta variable en el lado americano, pero mientras no se supere con claridad esos 4.100, que además casarían con un Nasdaq 100 por encima de la zona de los 12.300 puntos, pues podríamos, de momento estaríamos hablando de que estamos inmersos en un mercado claramente bajista, sucesión de máximos y mínimos relativos decrecientes y, por tanto, pues a pesar de los rebotes que hayamos visto en el caso del Nasdaq 100, que desde los mínimos interanuales en la zona de los 10.480 hemos visto un rebote bastante importante, pues todo encasilla dentro de una tendencia netamente bajista de fondo. El Nasdaq Composite nos arroja exactamente el mismo gráfico, sucesión de máximos y mínimos relativos decrecientes, zona de resistencia decreciente en 11.570 y, por tanto, pues el mercado americano también se encuentra convergente, además, con el mercado europeo, todos ellos en plena zona de resistencia, lo cual pues, nos hace pues, a la hora de elegir valores ser mucho más cautos y no estaríamos, buscaríamos valores concretos, no hablaríamos de sectores. Si miramos a valores concretos, por poner nombre a lo que es la radiografía general, tanto a un lado y a otro, es verdad que, como dices, hay que ser mucho más selecto a la hora de seleccionar, no ir a la amplitud de un sector. En ese análisis ahora mismo, ¿cuáles dirías que son los valores más atractivos para ti? Sí, pues en principio, y si echamos la vista hacia el IBEX 35, como decimos, deberíamos ser muy cautelosos a la hora de tomar posicionamiento alcista en estos momentos, ya que, como decimos, hemos comentado a lo largo de esta entrevista, estamos en zonas de resistencia, deberíamos adaptar un poco también lo que es el tamaño de la posición, no entrar directamente con una exposición muy elevada. Hablaríamos de valores como ACS, que ahora mismo pues, se encuentra superando una zona de resistencia por encima de 26,50. Aquí, si ampliamos un poquito más el gráfico, veremos que ACS tiene un recorrido potencial hasta la zona de los 31,15, que son los máximos que se alcanzaron en abril de 2019. Por tanto, yo creo que es un valor que podría poco a poco seguir avanzando hasta esa zona. El stop de protección lo situaríamos por debajo de 26,50, que es la resistencia y ahora mismo convertida en soporte que tenemos a muy corto plazo. Podríamos hablar también de valores como SACIR, aunque aquí tenemos un poco nuestras reticencias, puesto que ha superado los máximos que se llegaron a alcanzar en junio, el pasado mes de junio, pero se nos ha vuelto por debajo. Por tanto, esperaríamos a una confirmación en precios de cierre por encima de 2,70, lo cual nos daría pues, una posible entrada pues eso, no con vocación de permanencia, pero sí para realizar algún trading, si tenemos un perfil de inversión algo arriesgado, ya que la coyuntura actual, pues si entramos en cualquier valor, pues lo que nos eleva el riesgo de cualquier inversión. El stop de protección por debajo de los mínimos de hoy, 2,64, y otro valor dentro del IBEX 35 que al menos particularmente me está gustando es PharmaMar. PharmaMar, si atendemos a toda la caída iniciada
desde octubre de 2020 en la zona de los 145 euros por acción hasta los mínimos alcanzados el pasado mes de febrero y trazamos su correspondiente retroceso proporcional, vemos que se encuentra ahora mismo en una zona de resistencia correspondiente a los 70 euros por acción. Si finalmente Farmamar consigue superar estos 70 euros con un pequeño filtro en la zona de los 70,70 aproximadamente, pues podríamos hablar de nuevos avances hacia la zona de los 73,84 euros la acción o máximos del pasado mes de julio. Es un valor que, pues al contrario que muchos valores del selectivo de la bolsa española que no se encuentran ante una tesitura alcista, pues podría continuar su rebote hasta zonas de resistencia. Y en el caso de Repsol, lo que observamos un valor tremendamente alcista, pero con unos precios del petróleo que hoy están cayendo en el entorno del 1,45, 1,50% para el crudo americano West Texas o el Brent de referencia en Europa, pues cualquier retroceso para Repsol hacia la zona de los 13,82 nos permitiría pues acercarnos un poco a la compañía buscando rebotes en el precio del petróleo, aunque estamos viendo pues que debido a la coyuntura y niveles técnicos que mantiene esta materia prima, podría perforar a la baja. En el Repsol esperaríamos eso, a la zona de los 13,75 o bien que superara niveles de 15 euros por acción para entrar compradores. Y en el mercado americano pues nos gustan compañías como Merck, aquí lo vemos en pantalla, superación ya de la zona de los $101 por título, acercamiento a los 110 y en principio pues un valor alcista para el corto y medio plazo. En el caso de Starbucks también es un valor que nos está llamando especialmente la atención, ya que ha superado el último de los niveles de retorno proporcional a todo el gran tramo bajista, una zona de resistencia clave y contundente en los $101 por título, enfrentándose ahora mismo a la zona de los 105 y por encima de ahí, con confirmación de dos niveles de cierre consecutivos por encima de esos $105, pues podría dar esa señal de compra para trading con objetivos en 114. Y ya, pues si buscamos compañías con algo más de riesgo, Boeing también ha roto esta tendencia bajista iniciada desde los máximos del pasado mes de marzo de 2021 y con la ruptura al alza, perforación al alza de los $176, el objetivo principal se situaría en 195, con lo cual todavía le quedaría cierto recorrido, tramo alcista, y Meta Platforms que últimamente pues está rebotando de forma consistente y contundente desde los $87 la acción, aunque aquí deberíamos ser un poquito más exigentes y cualquier nivel de cierre, precio de cierre por encima de 130, cerrando el último de los huecos bajistas, pues nos daría esa confirmación de una posible entrada. El valor ha perdido, pues como vemos aquí en el gráfico, prácticamente un 77% desde los máximos del pasado mes de agosto de 2021 y, por tanto, estaríamos ante un valor con cierto potencial, pero el riesgo es muy elevado. Por tanto, en España nos quedaríamos con ACS, SACIR, Farmamar y Repsol esperando caídas, y en el mercado americano Merck, Starbucks y Boeing y Meta Platforms, dos valores con mayor riesgo. Muchísimas gracias. Ahí está ese abanico de posibilidades, por eso he ido ya hoy directamente a que me diseñases esa selección. Daniel Santacreu, analista de Mercatrading Bolsa, ha sido un verdadero placer, como siempre. Feliz jornada, feliz negocio, feliz Día de la Constitución. Igualmente, Eva, feliz jornada.